Bueno, buenas tardes. Junto con el doctor Oscar Novoa y quien les habla, Washington Viñolo, les damos la bienvenida a este simposio que va a versar sobre efectos cardiovasculares y más concretamente la insuficiencia cardíaca de algunos inhibidores SGLT2, particularmente la dapagliflozina, y sobre los efectos renales de la misma. A estos efectos vamos a tener dos charlas de dos reputados colegas argentinos. En primer lugar, el doctor Augusto Lavalle Cobo, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, coordinador del Servicio de Cardiología del Sanatorio Pinoquieto, director del Consejo de Epidemiología y Prevención Cardiovascular de la Sociedad Argentina de Cardiología, vocal del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y bueno, le damos la bienvenida y sin mucho más preámbulo les pedimos su charla sobre, su disertación sobre falla cardíaca, dapagliflozina. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y gracias al Laboratorio AstraZeneca y a las autoridades del Congreso por la invitación a participar en tan prestigioso evento. Por cuestiones epidemiológicas lógicas, nos toca a Marcelo y a mí estar del otro lado del charco hoy, pero bueno, la tecnología posibilita que podamos seguir compartiendo todo este tipo de encuentros. Así que de vuelta hago extensivo el agradecimiento a las autoridades del Congreso. Estos son mis conflictos de interés en el tema. Y voy a arrancar con esta frase de Alejandro Dolina. La verdad que me cuesta definirlo, Alejandro Dolina, como un escritor, un locutor, un periodista, pero en uno de sus libros él escribe que la sorpresa constante no sorprende. Y si vamos a hablar de inhibidores SGLT2, me parece que esta frase encuadra a la perfección, porque en los últimos años, sobre todo en el último lustro, fuimos viendo cómo distintas publicaciones, estudios, revisiones, etcétera, fueron informándonos y dándonos cada vez más información sobre este interesante grupo farmacológico y lo que al principio era una sorpresa constante, hoy ya muchas veces deja de sorprendernos. Y les quiero mostrar esto. Esto es el último algoritmo de tratamiento para pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida de las guías europeas, de la Sociedad Europea, de Cardiología, donde vemos cómo en pacientes sintomáticos el tratamiento consiste en un tratamiento vertical, un tratamiento escalonado, donde luego de agregar un grupo farmacológico, de persistir el paciente con síntomas, podemos agregar otro grupo, y si persiste con síntomas, agregamos otro grupo o modificamos dentro del mismo grupo fármacos con características diferentes. La verdad, un tratamiento escalonado. Y si yo les muestro esto, a nadie le sorprendería pensar que el próximo algoritmo de tratamiento para los pacientes que vimos anteriormente, tanto por la Sociedad Europea de Cardiología como por la Sociedad Americana de Cardiología, vire de un tratamiento vertical a un tratamiento horizontal. Y esto es un documento de toma de posición que realizaron en forma conjunta la Sociedad Argentina de Cardiología con la Federación Argentina de Cardiología, donde vemos cómo en pacientes en distintas etapas de insuficiencia cardíaca, sobre todo en etapas C y D, que son aquellas etapas clínicamente evidentes, con una fracción de eyección menor o igual a 40%, independientemente de la presencia de diabetes o no, ya no hablamos de un tratamiento escalonado, sino que hablamos de columnas básicas de tratamiento, donde a raíz de la evidencia obtenida en los últimos años con distintos estudios, vemos cómo quedan incluidos los ARNI y los inhibidores de SGLT2. Y la verdad que yo pregunto si esto realmente va a sorprendernos o no, y yo creo que no nos va a sorprender. ¿Y por qué no nos sorprendería encontrarnos con algoritmos similares al que mostré anteriormente? Para ello me voy a remitir al año 2015, año en el que se publica este estudio tan importante que tiene mucho que ver con todo lo que estamos viendo ahora y que fue el disparador, que fue el estudio EMPA-REG OUTCOME. Recordemos, el estudio EMPA-REG OUTCOME fue un estudio diseñado con el fin de mostrar seguridad cardiovascular en este caso, empagliflozina. ¿Y por qué seguridad cardiovascular? Porque en el año 2008 Steven Nissen publicó un metaanálisis en el cual la utilización de rosiglitazona en pacientes con diabetes se asociaba a un incremento del riesgo de desarrollar infarto agudo de miocardio y rozando la significancia estadística con un incremento del riesgo de mortalidad cardiovascular también. Entonces, las agencias reguladoras empezaron a exigir a la industria estudios en los cuales las drogas demostraran ser seguras desde el punto de vista cardiovascular. Y en este caso, el estudio EMPA-REG
nos muestra que empaglifosina es segura desde el punto de vista cardiovascular, pero nos hallamos con la serendipia de otros resultados. ¿Y qué es la serendipia? Serendipia es encontrar algo de casualidad o algo impensado, es decir, cuando uno está buscando una cosa y termina encontrando otra. Y esto a lo largo de la historia de la medicina no es la primera vez que ocurre, sino que ocurrió varias veces. Y en este estudio en particular, lo que se observó fue una reducción del 35% del riesgo de internaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes con enfermedad cardiovascular establecida. Y no era novedosa la relación entre diabetes e insuficiencia cardíaca, pese a que las agencias regulatorias, dentro de las exigencias de estos estudios de seguridad cardiovascular, no las incluían como uno de los endpoints principales, ya que lo que se solicitaba era básicamente que estas drogas no aumentaran el MACE o cualquiera de los componentes individuales del MACE, que son infarto agudo de miocardio, stroke o muerte cardiovascular. Pero si vamos ya, este paper está por cumplir 50 años, y esto es son datos del estudio Framingham, donde vemos cómo la presencia de diabetes incrementa el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, y que este incremento es mayor aún en las mujeres, incrementándose casi 5 veces con respecto a mujeres sin diabetes. Entonces, estamos hablando de una entidad que ya conocemos hace mucho, pero que siempre estuvo subestimada o subvalorada en los pacientes con diabetes. Y para poner un poco en datos actuales qué está ocurriendo con la insuficiencia cardíaca, les quiero mostrar este estudio que incluyó casi 800.000 pacientes con diabetes sin enfermedad cardiovascular establecida, sin enfermedad renal, que fueron seguidos durante casi 5 años y en los cuales en el estudio lo que se evidenció fue que la primera manifestación de daño fue, en primer lugar, la enfermedad renal. Y cuando hablamos de manifestaciones cardiovasculares, vemos que 1 de cada 4 pacientes desarrolló en este tiempo insuficiencia cardíaca. ¿Y cuál es la importancia de esto, además de obtener un dato epidemiológico? Que cuando se combinaban enfermedad renal e insuficiencia cardíaca, la mortalidad cardiovascular, incluso la mortalidad total, se incrementaban en mayor medida que en presencia de cualquier otro evento cardiovascular. Por lo cual, vemos que es algo prevalente y que tiene un impacto negativo en la salud de nuestros pacientes. Y no solo mostró reducción de internaciones por insuficiencia cardíaca el estudio en PARREC, sino que también se observó mortalidad cardiovascular y reducción de la mortalidad de cualquier causa. Y esto es muy importante, porque recordemos, era un estudio en el cual se esperaba que estas drogas fueran seguras. Y no solo fueron seguras, sino que también observamos un beneficio clínicamente muy importante para esta población de pacientes. Pero empaglifosina no era la única droga de este grupo farmacológico que se estaba estudiando, había otras moléculas. ¿Y cuál es la diferencia en los estudios que evaluaron esas moléculas? Independientemente de que la molécula era distinta, la población evaluada también era distinta. Vemos en el estudio en PARREC cómo prácticamente la totalidad de los pacientes eran pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular establecida. Vemos que el siguiente estudio en presentarse fue el estudio de seguridad cardiovascular de canaglifosina, que incluyó más de la mitad de los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, pero quedaba la duda de ver qué pasaba con los pacientes con diabetes sin enfermedad cardiovascular establecida, es decir, si esto tenía que ver con la presencia de enfermedad cardiovascular o si esto tenía que ver con el riesgo de insuficiencia cardíaca que genera en los pacientes la propia diabetes. Y para eso el estudio DECLARE vino a respondernos la pregunta. Un estudio que incluyó 17.000 pacientes, fue el estudio de seguridad cardiovascular de dapaglifosina, y el 60% de los pacientes incluidos ingresaron al estudio por presencia de diabetes y otro factor de riesgo, y no por presentar enfermedad cardiovascular establecida propiamente dicha. Y podemos ver cómo la diferente tasa de eventos en el grupo placebo nos habla en el diferente riesgo que presentaba la población de cada uno de estos estudios. ¿Y qué nos mostró DECLARE? En primer lugar, que dapaglifosina fue no inferior con respecto al tratamiento convencional en términos de reducción de MACE. Hubo una reducción de MACE que no alcanzó significancia estadística, pero donde sí se observó una significancia estadística fue en términos de reducción del combinado de muerte cardiovascular e internación por insuficiencia cardíaca, que alcanzó un 17% en aquellos pacientes que recibían dapaglifosina. Y esto se dio principalmente a expensas de la reducción de internación por insuficiencia cardíaca dentro de este evento combinado, este objetivo combinado, mejor dicho. Y esta reducción de internaciones por insuficiencia cardíaca alcanzó casi un 30%. Datos similares a los observados en el estudio en PARREC, pero en una población diferente de pacientes. Y esto es un subestudio del DECLARE, en el cual, en aquellos pacientes en los cuales se había realizado un ecocardiograma, se dividieron en
fracción de eyección mayor o menor a 45%. Y vemos, y ya nos empezamos a meter un poco en lo que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, cómo aquellos pacientes que recibieron dapaglifosina tuvieron una reducción aún mayor del combinado muerte cardiovascular e internación por insuficiencia cardíaca cuando la fracción de eyección era menor a 45%. Y esto nos da un número necesario a tratar de pacientes menor que el de la población general. ¿Y qué pasa cuando incluimos todos los estudios de seguridad cardiovascular de los inhibidores SGLT2 publicados a la fecha? Vemos que tanto en población de pacientes en prevención primaria como en prevención secundaria se observó una reducción de internaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, podemos desprender de los estudios de seguridad cardiovascular de las drogas en pacientes con diabetes que este grupo farmacológico se asoció a una reducción del riesgo de internación por insuficiencia cardíaca en pacientes en estadio A y B de esta patología. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál era el paso siguiente? Evaluar la utilidad de estas drogas si tenían un evento y un, digamos, efecto tan homogéneo en términos de reducción de insuficiencia cardíaca, ¿qué pasaba en los pacientes con insuficiencia cardíaca propiamente dicho? Y para eso vinimos los cardiólogos y le sacamos los inhibidores SGLT2 a los diabetólogos, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque empezamos a evaluar estas moléculas en un escenario distinto a la diabetes, es decir, pensando esta droga como una droga más cardiovascular que como una droga antidiabética, por decirlo de una manera. Y para eso se realizó este estudio, que fue el primero en publicarse, que fue el estudio DAPA-HF, que incluyó casi 5.000 pacientes mayores de edad, donde no se requería la presencia de diabetes para ser incluidos, tenían que tener diagnóstico de insuficiencia cardíaca, una fracción de eyección menor o igual al 40% en el último año a ser incluidos dentro del estudio, elevación de péptidos natriuréticos y un filtrado glomerular mayor o igual a 30 mililitros minuto por 1,73 m² de superficie corporal. ¿Qué hizo este estudio? Randomizó los pacientes a recibir en Fórmula 1 dapaglifosina por sobre el tratamiento estándar contra placebo por sobre el tratamiento estándar. ¿Cuál fue el objetivo primario del estudio? Evaluar el tiempo de ocurrencia del primer evento de cualquiera de los componentes compuestos de muerte cardiovascular, internación por insuficiencia cardíaca o una visita por insuficiencia cardíaca a un sistema de emergencia. Y acá vemos que además de los criterios de inclusión que yo mencioné recientemente, como todo estudio también tiene criterios de exclusión, y se excluyeron pacientes con diabetes tipo 1, pacientes con hipotensión sintomática, pacientes que habían estado hospitalizados recientemente y pacientes con insuficiencia cardíaca de patrón restrictivo. ¿Qué nos mostró este estudio? Nos mostró que en una población de pacientes con una media de edad de 66 años, donde más de la mitad de los pacientes no tenían diabetes, que se encontraban principalmente en clase funcional 2 y 3 de New York Heart Association. Y podemos decir que prácticamente 1 de cada 5 pacientes incluidos en el estudio pertenecía a nuestra región, a Latinoamérica. Vemos que la fracción de eyección promedio era del 31% con una elevación de péptidos natriuréticos. Y si nos centramos en el tratamiento que recibían estos pacientes al ingresar al estudio, vemos que eran pacientes que estaban muy bien medicados, con tasa de utilización de betabloqueantes del 96%, de algún inhibidor de la enzima convertidora en angiotensina, ARA2 o ARNI del 94%, y un dato no menor al momento de ser publicado el estudio, que más cantidad de pacientes con antagonistas de receptores mineralocorticoides renales tenía incluidos con un 70% de utilización de este grupo farmacológico. Entonces, el estudio lo que nos mostró fue una reducción en el objetivo combinado primario de muerte cardiovascular, internación por insuficiencia cardíaca o una visita urgente al departamento de emergencia por insuficiencia cardíaca de un 26%, dándonos un número necesario a tratar de 21 pacientes. ¿Y qué pasa cuando analizamos los objetivos secundarios? Sacando las visitas de emergencia a la guardia por insuficiencia cardíaca, vemos que la reducción del combinado de muerte cardiovascular e internación por insuficiencia cardíaca fue del 25%. Y también se observó una reducción estadísticamente significativa del 18% en términos de muerte cardiovascular y del 17% en términos de mortalidad por todas las causas. Pero a nosotros, además de interesarnos que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca no tengan eventos, lo que nos interesa también es que tengan una mejor calidad de vida. Y la calidad de vida la podemos evaluar a través de distintos cuestionarios, y en este caso se utilizó un cuestionario de cardiomiopatía de Kansas City, donde se vio que los pacientes que recibieron dapaglifosina tenían un mejor puntaje que aquellos pacientes que recibían placebo. Por lo cual, además de reducir eventos, demostró que dapaglifosina mejora la calidad de vida de estos pacientes.
Y otro punto que también nos interesa cuando utilizamos un fármaco es que este fármaco sea seguro, es decir, que no genere efectos adversos, porque muchas veces con un fármaco tenemos un beneficio, pero este beneficio puede ser contrarrestado para expandirlo ampliamente a partir de los efectos adversos, como puede ocurrir en algunas situaciones con los antiagregantes o anticoagulantes, por ejemplo. Y lo que mostró el estudio de DAPA-HF, que dapaglifosina no se asoció a un incremento de efectos adversos de interés con respecto a placebo. Y como vimos al principio, la primera parte de la historia de los estudios de este grupo farmacológico tenía que ver con pacientes con diabetes, ya que esto es una droga antidiabética y fue evaluada en ese escenario inicialmente. ¿Y qué pasaba en este estudio cuando se compararon a aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que tenían diabetes y aquellos pacientes que no tenían diabetes? Y vemos que el beneficio fue independiente de la presencia de diabetes o no. Es decir, aquellos cardiólogos que le secuestraron transitoriamente este grupo farmacológico a los endocrinólogos y a los diabetólogos estaban confirmando que este fármaco tiene efectos cardiovasculares y, como nos va a mostrar después el doctor Orías, renales también, que son independientes de la presencia de diabetes. ¿Y qué pasa en los pacientes añosos? Porque este es un punto de interés, porque nosotros cuando hablamos de insuficiencia cardíaca no hablamos de pacientes jóvenes, sino hablamos de pacientes en edad media de la vida o edad avanzada. Y vemos que el beneficio de dapaglifosina se extendió incluso en las categorías más altas de edad evaluada. Vemos que el beneficio es en pacientes mayores a 65 años e incluso en mayores a 75. Y si bien no son estudios diseñados para evaluar la utilidad en esta población, vemos que el beneficio pareciera ser mayor que en la población más joven. ¿Y por qué es importante la edad más avanzada? Porque este grupo poblacional, como podemos ver acá, son los pacientes que tienen más tasa de eventos adversos, pero la utilización de dapaglifosina no se asoció a una mayor incidencia de depresión de volumen, como se creía inicialmente con respecto a placebo, y es más, se asoció, y lo vamos a ver con más detalle a continuación, con menos eventos adversos a nivel renal. Y no solo tenemos el estudio de DAPA-HF, este año en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología se presentó el estudio Emperor Reduce, que evaluó empaglifosina, y después podemos discutir cuáles eran por ahí algunas diferencias entre la población incluida estos dos estudios, pero lo que se observó es resultados similares en términos de mortalidad cardiovascular o internaciones por insuficiencia cardíaca, en términos de una reducción de la primera internación por insuficiencia cardíaca, y en Emperor no se observó una reducción significativa de muerte cardiovascular, pero cuando estos dos estudios fueron puestos juntos en un metaanálisis, se observó que se sigue manteniendo el efecto observado en este endpoint en el estudio de DAPA-HF. Y por último, ya voy cerrando, quiero mostrar este estudio que me parece muy interesante. Y este estudio es interesante por dos cuestiones. En primer lugar, si uno analiza los autores que participaron del estudio, se juntaron todos la primera línea de investigadores en insuficiencia cardíaca. Milton Packer, John McMurray, Scott Salomon, etc. Pero lo interesante de este estudio, independientemente de quién lo escribió, fue que compararon a partir de los resultados del estudio Emphasize, del estudio Paradigm y del estudio de DAPA-HF, hicieron una comparación proyectando a partir de estos números cuál es el beneficio adicional que se obtiene por encima del tratamiento con IECARA-2 o beta-bloqueantes cuando uno añade antagonistas de receptores mineralocorticoides, cuando uno añade ERNI y cuando uno añade un inhibidor de SGLT2. Y lo que se observó es que hubo una reducción en términos de mortalidad cardiovascular o internaciones por insuficiencia cardíaca, o incluso de cada uno de estos endpoints por separado, y lo que no es menor, una reducción también de mortalidad por cualquier causa. Entonces, cuando empezamos el tratamiento combinado en pacientes de 80 años, lo que observamos es que a este grupo etario le damos un beneficio de 2,7 años libres de eventos de internación por insuficiencia cardíaca o de mortalidad cardiovascular, agregando 1,4 años de sobrevida. Y si empezamos con el tratamiento a edades más tempranas, como pueden ser 55 años, vemos que estos números se extienden a 8,3 años libre de eventos, agregando un tiempo de sobrevida de poco más de 6 años. Entonces, para cerrar, la verdad que
cuando la sorpresa es constante, nos sorprende y seguramente no nos sorprendan si en algún momento los resultados de los estudios de pacientes con insuficiencia cardíaca o con fracción de eyección preservada que están en curso con este grupo farmacológico son positivos. Tampoco nos sorprendería si nos encontramos con resultados positivos en una población de pacientes internados por síndrome coronario agudo. Y como vimos recientemente en pacientes internados por insuficiencia cardíaca en el estudio Soloist, que se van de alta la mitad de ellos con inhibidores de SGLT2, tampoco nos sorprende observar resultados de eficacia sin incrementos significativos en términos de seguridad. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias por tu excelente presentación. La verdad que fue impecable. Y yo creo que antes de hacer comentarios o discutir algo al respecto, podríamos pasar a la próxima conferencia. Bueno, perfecto. Vamos a seguir con el doctor Marcelo Orías. Marcelo es un amigo de Uruguay que compartimos desde hace muchos años distintos lugares. Es nefrólogo especializado en hipertensión, es el jefe de nefrología del Sanatorio Allende de Córdoba, Argentina. Hizo su residencia en nefrología en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Es profesor asociado en medicina interna de la Universidad Nacional de Córdoba y profesor asistente de la Universidad de Yale. Es vicepresidente de la World Hypertension League y un trabajador incansable tanto en la Sociedad Latinoamericana como en la Sociedad Internacional de Nefrología. Marcelo, te doy la bienvenida para hablarnos de los inhibidores de SGLT2 y particularmente de la dapaglifosina en el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Hola Oscar, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Gracias por la presentación, gracias por la amistad y el cariño de siempre. La verdad es que si bien esto permite poder participar de lejos, realmente se extraña el poder ir y dar un abrazo a los hermanos y amigos que me han dado esta profesión en Uruguay. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estos son mis conflictos de interés. La diabetes tiene una prevalencia importante, lo conocemos de hace años, pero se calcula que hasta al año 2045 va a haber un aumento del 50%, y en América del Sur y Central de un 62%. Yo siempre miro estas predicciones y me dice, ¿serán realmente ciertas? Entonces me fui para atrás y vi esta predicción que sale del 97, y fíjense que en América, para el año 2025, calculaban que iba a haber unos 65 millones de diabéticos. Si nosotros sumamos los que había ya en el 2017, en América del Sur y Central de 26, más el norte 46, ya en el 2017 estábamos en 72 millones. Así que no solo son incorrectos estos, sino que además a veces pueden subestimar el peso verdadero de esta situación. La enfermedad renal es prevalente, muy prevalente, casi 700 millones de personas, y se calcula que es aproximadamente el 10%. Como ustedes ven, cifras muy parecidas alrededor del mundo. La diabetes es casi el 50% de aquellos pacientes que tienen enfermedad renal, con las otras enfermedades más importantes siendo la hipertensión y la glomerulonefritis. Pero la diabetes es la enfermedad que produce mucho más invalidez y pérdidas de horas de trabajo que las otras enfermedades renales. Y como ustedes ven, hay enfermedad renal en pacientes con microalbuminuria, con proteinuria importante, si el filtrado es menor de 60, el filtrado es menor de 30. Mientras más años de diabetes en verde tienen, más enfermedad renal. De los pacientes con diabetes tipo 2, un 20 o un 30% de los pacientes terminan con enfermedad renal importante, y de esos, entre un 30 o un 50% terminan en diálisis. Los pacientes enfermos renales son de muy alto riesgo cardiovascular. En general siempre hemos escuchado que los diabéticos son de alto riesgo cardiovascular, y sí lo son, pero fíjense en este gráfico, los pacientes con diabetes y sin enfermedad renal tienen un riesgo de 15% de morir en 2 años de seguimiento,
mientras aquellos con enfermedad renal y sin diabetes tienen aproximadamente el doble. Así que el paciente con enfermedad renal es de altísimo riesgo cardiovascular y ni hablar si además es diabético. Y lo que siempre digo, no tanto en congresos de cardiología, porque los cardiólogos siempre están al tanto de prevenir eventos cardiovasculares, pero en general el nefrólogo siempre está tratando de prevenir que el paciente llegue a diálisis. La mejor prevención para que el paciente llegue a diálisis es que no se muera antes. Y como ustedes ven, aquí tienen distintos filtrados glomerulares, estos 5 años de seguimiento, y fíjense que a un paciente que tiene filtrados muy bajos, tienen muchísimo más riesgo de morirse que de llegar a tratamiento sustitutivo renal. Así que si un paciente renal está con problemas y necesita una aspirina o necesita una estatina, esa es la mejor protección que uno puede hacer para que esos pacientes sobrevivan y puedan llegar a diálisis, y ojalá pudiéramos también evitar que lleguen a diálisis. Aquí tienen algo muy parecido, estos a 5 años de seguimiento, y fíjense que los pacientes tienen muchísimo más riesgo de morir que de llegar a tratamiento sustitutivo renal, y claramente la causa número 1 es la enfermedad cardiovascular, la que produce la muerte en estos pacientes. Y ni hablar si estos pacientes ya llegan a diálisis. Fíjense en los pacientes jóvenes, acá hay 3 órdenes de magnitud de mortalidad. Así que claramente el tener enfermedad renal es de muy alto riesgo, y llegar a diálisis ya el riesgo es astronómico. Durante mucho tiempo los estudios que hemos hecho han estado circunscriptos a tratar de mejorar la glucemia. Y pudimos avanzar bastante en todo lo que es disminuir el riesgo de microvascular. Pero tuvimos muy poco impacto sobre enfermedad cardiovascular y sobre mortalidad. Y eso está cambiando, por suerte, debido a que están saliendo nuevas moléculas. Y si bien, como dijo Augusto, esto ya nos sorprende, realmente no debería dejar de sorprender, porque los guarismos que estamos obteniendo realmente son sumamente importantes. El DECLARE fue hecho en pacientes de bajo riesgo, y el endpoint secundario fue un compuesto renal de aquellos pacientes en los cuales la tasa de filtrado glomerular estimada bajaba un 40% y que bajase a menos de 60%, enfermedad renal terminal, muerte renal o cardiovascular, mortalidad por todas causas. DAPA versus placebo. Pacientes que tenían un factor de riesgo además de ser diabéticos. Y fíjense que el filtrado glomerular de estos pacientes, solamente el 7,4% tenía menos de 60 mililitros minuto, y se logró una reducción de riesgo relativo de un 24%. Ya voy a volver sobre esto en un minuto. Porque lo que quiero hacer es comparar lo que pasa cuando utilizamos IECA o ARA. Hay solamente 2 estudios que con puntos finales duros, como fue el estudio que les acabo de mostrar, pudieron demostrar que protegían al riñón. Y esos fueron el renal, que fue hecho con losartán versus placebo, y el IDNT, que fue hecho con irbesartán, amlodipina y control. Todos los otros estudios que se mencionan por ahí, el punto final era o proteinuria, y mostraban mejoría en proteinuria, o era puntos finales duros y no mostraron beneficio. Fíjense que estos pacientes son mucho más enfermos que los pacientes del DECLARE, creatininas 1,9, 2,9, y con proteinurias arriba del 1,5 gramos en los 2 estudios. Y es bien sabido que con los IECA podemos demostrar protección renal con puntos finales duros, y acá solo estoy mostrando cambio en filtrado glomerular, y cuando el paciente es bien proteinúrico. Fíjense que acá más de 3 gramos, las curvas se separan rápidamente, pero en los pacientes que tienen muy poca proteinuria al cabo de 3 años, las curvas todavía no se separan. Entonces comparen esos resultados con estos pacientes que solamente tenían de promedio una tasa de filtrado glomerular estimada de 85, y en los cuales solamente el 30% tenían micro o macroalbuminuria. Así que en este estudio se puede mostrar con puntos finales duros en pacientes mucho menos enfermos de lo que necesitamos para demostrar resultados similares con IECA o con ARA. Lo que es interesante también, y que creo que le agrega fuerza a estos resultados, es que es un efecto de clase. Fíjense que tanto empaglifosina, canaglifosina,
los eventos renales duros disminuyen con la utilización de estas drogas. Entonces el DICLER nos vino a demostrar que no solo estas drogas eran importantes en prevención secundaria, sino que también se podía utilizar en pacientes con diabetes y múltiples factores de riesgo, ya pudiendo utilizarlas en prevención primaria, ya sea para protección renal o hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, la novedad que traigo, que quizás algunos ya la han leído, es el estudio DAPA-CKD, que ha salido publicado hace muy poco, y fue dapaglifosina versus tratamiento estándar, pero estos ya eran pacientes mucho más enfermos. Albuminuria arriba de 200, menos de 5000, todos tratados con YECA y ARA, y tasas de filtrado glomerular hasta 25, mayores a 25. Y la novedad es que es con o sin diabetes mellitus. Criterios de exclusión, y los puntos finales primarios y secundarios son todos renales y puntos finales duros. Fue hecho en 21 países. Los pacientes con dapaglifosina tenían una edad promedio de 62, presiones arteriales no muy altas, tasa de filtrado glomerular promedio 43, albuminuria alrededor de 1 gramo y la amplia mayoría de ellos tratados con YECA y ARA. El 58% de los pacientes tenían nefropatía diabética, el resto tenían otras enfermedades renales. Y aquí tienen para comparar con los estudios previos, en los cuales uno de estos es el DICLER, en los cuales había pocos pacientes con filtrado menos de 60, pocos pacientes con albuminuria más de 300. Aquí tienen el CREDENCE, que también tiene una población similar, pero fíjense que aquí la amplia mayoría de los pacientes en el DAPA-CKD eran pacientes con enfermedad renal importante. Y aquí los tenemos divididos en aquellos con diabetes y sin diabetes. Los diabéticos un poquito más de mayor edad y un poquito mayor de enfermedad cardiovascular que los no diabéticos. Y fíjense que todos ellos muy medicados con lo que utilizamos hoy en día en la medicina moderna. Aquí tenemos la creatinina, 1,6, 1,8, tasa de filtrado glomerular alrededor de 40. Fíjense que la amplia mayoría de los pacientes, un 70%, tenían tasas de filtrado glomerular entre 30 y 59, y el promedio de pacientes tenían una albuminuria de alrededor de 1 gramo. ¿Y qué demostró? Demostró que los puntos finales duros disminuyeron reducción de riesgo relativo de un 39%. Todos los puntos finales, cada uno de los compuestos, salvo muerte cardiovascular, fueron significativos en este estudio. Y con cifras, como les digo, no muy cercanas a lo que es una P no significativa, realmente reducciones importantes. Y no importase si tenían diabetes o no, si la albuminuria era más alta o más baja, si la tasa de filtrado glomerular era más alta o más baja. Todos los puntos, los objetivos secundarios, los grupos preespecificados por edad, por género, por raza, región geográfica, y si la presión sistólica era más o menos de 130, dieron a favor. Si uno elimina muerte cardiovascular, la reducción de riesgo relativo es del 44%. Puntos absolutamente duros como muerte renal, trasplante, diálisis, una disminución del 34%. Muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca, una disminución del 30%. Y muerte por cualquier causa, una disminución del 31%. Los eventos adversos no fueron más importantes en uno en otro. Resalto aquí depresión de volumen porque es muchas veces una pregunta. Fíjense que en números absolutos realmente no es importante y es muy poquito por encima de lo que es placebo. Entonces, en resumen, el DAPA-CKD es el primer estudio que muestra que estas drogas sirven para pacientes con enfermedad renal avanzada y diabetes tipo 2, pero mucho más importante, que demuestra que los pacientes sin diabetes también tienen una disminución de su enfermedad renal. Así que esto es sumamente interesante porque estas drogas empezaron como hipoglucemiantes y uno hubiera esperado que en aquellos pacientes con diabetes esto podría ocurrir después de la sorpresa inicial, pero
que también ocurre en pacientes sin diabetes, es sumamente interesante. Los nefrólogos sabemos que los pacientes sin diabetes también hiperfiltran, y bueno, y esta seguramente es una de las razones por las cuales estas drogas son útiles, pero seguramente creo que hay muchísimo más por descubrir, por lo cual uno obtiene resultados tan importantes como los que les acabo de mostrar. Así que les mostré resultados del estudio de Declare, en los cuales los puntos finales eran cardiovasculares. Augusto mostró el estudio DAPA-HF, en los cuales la muerte y empeoramiento de insuficiencia cardíaca fueron los objetivos primarios, y en estos estudios los puntos renales fueron secundarios. Bueno, yo les acabo de mostrar un estudio en el cual los puntos finales fueron renales. Muy importante esto, que los pacientes con diabetes y sin diabetes, en pacientes con enfermedad renal bastante avanzada, y se demostró exactamente lo mismo que en pacientes renales con menos enfermedad renal, que estas drogas protegen el riñón hasta, en este caso, filtrados de hasta 25 mililitros minuto. Acaban de salir las guías KDIGO. Estas guías son guías hechas por un organismo internacional, y fíjense que en pacientes diabéticos y con enfermedad renal, después de aquellas intervenciones que tienen que ver con el estilo de vida, la metformina y los inhibidores de SGLT2, en pacientes con filtrados arriba de 30, son beneficiosos. Las guías recomiendan hoy en día que si es menos de 30 no iniciar, y si están en diálisis hay que discontinuarlos estas drogas. Así que fíjense, con resultados muy importantes en un lapso de tiempo corto relativamente, hoy tenemos drogas que realmente ayudan a disminuir enfermedad cardiovascular y enfermedad renal en una forma sumamente importante, a pesar de toda la terapia que tenemos hoy en día, de todo el arsenal terapéutico que tenemos hoy en día. Así que, como resumen, la prevención de la enfermedad renal se debe en gran parte a que contrarresta la causa central de la fisiopatología de la hiperfiltración glomerular. Y eso, a medida que más estudiemos estas drogas, estoy seguro que iremos aprendiendo muchas más razones, no solamente por la hiperfiltración, por la cual protegen el riñón. Los inhibidores SGLT2 no deben ser considerados como drogas hipoglucemiantes solamente, sino también de prevención de eventos cardiovasculares y renales. Y como ustedes ven, las guías están haciendo impacto ya de no solo considerar lo que uno debe hacer para bajar la glucemia, sino cómo hacer para prevenir tanto eventos cardiovasculares y renales. Y este efecto se logra en diabéticos y no diabéticos, lo cual creo que es sumamente interesante en pacientes tanto sea con múltiples factores de riesgo o enfermedad cardiovascular y renal. Y no lo hemos mencionado, pero posiblemente da pie para preguntas. Todos conocemos que el corazón y el riñón tienen una sinergia tanto en lo positivo como en lo negativo. Cuando se enferma uno, se enferma el otro. Entonces, el hecho de poder actuar sobre los dos órganos realmente crea una nueva herramienta que creo que hasta ahora teníamos, pero en muy poca cuantía, en muy poca importancia a lo que vamos a tener hoy en día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo. La verdad que una charla muy explicativa y muy clara, que nos dejan también muchos lugares para preguntas y para comentarios. No sé si, profesor Viñolo, si queremos empezar con la insuficiencia cardíaca y vamos a conversar un poco. De la insuficiencia cardíaca, lo primero es la reflexión de un añoso, de un adulto mayor. Cuando yo empecé la medicina, teníamos digoxina, furosemide y se acababa el arsenal terapéutico. Pasaron unos buenos años antes de que los IECA y posteriormente los ARA2 nos demostraran sus beneficios cardioprotectores en esta entidad. Vinieron los betabloqueantes, vino el sacubitril valsartán, después de un lapso medio grande donde no hubo nada, y ahora tenemos una clase de droga que impacta en forma notable en el futuro de estos enfermos. Así que lo primero es que son bienvenidos los inhibidores SGLT2. Lo segundo, que el beneficio, como mostraron muy bien, es un beneficio de clase. Más allá de que hoy hablemos de dapagliflozina,
todos los inhibidores SGLT2, o por lo menos la mayoría, tienen propiedades similares. Y lo tercero es preguntar, y acá yo le haría una pregunta a Augusto, sobre algo que a mí me interesa particularmente y que todavía no está bien elucidado. Los mecanismos a través de los cuales ejercen sus efectos benéficos. Y bueno, me gustaría conocer la opinión de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Washington, por la pregunta. Y si me permiten, quiero compartirles un segundo, un poco, porque suele ser una pregunta que surge en todo, cada vez que hablamos de esto, ¿por qué se producen estos beneficios? Como bien mencionaba, ¿no? Porque si bien todavía no están tan dilucionados y vamos viendo que en el día a día vamos cada vez teniendo más información. Una de las cuestiones que se dijo inicialmente era que eran diuréticos, ¿no? Entonces que gran parte del beneficio tenía que ver con beneficio hemodinámico por el solo hecho de ser diuréticos. Y ahí sale la pregunta de, bueno, si antes usamos diuréticos, ¿por qué no teníamos los mismos beneficios? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son los beneficios hemodinámicos que tenemos? Y si vemos Dapa y Chef analizando estas cuestiones, el impacto a nivel del hematocrito, posiblemente en parte por hemoconcentración y por otros mecanismos, el impacto a partir de la reducción en los valores de los péptidos, en el peso, vemos que no alcanzan estos números para decir que es por un efecto hemodinámico. A mí esta es una de las cuestiones que más me gusta, que es la diferencia que tiene a nivel de la reducción de volumen, que no se pierde solamente volumen intravascular con la consecuente activación de todos los mecanismos compensadores cuando esa pérdida es mayor, sino que acá hay una reducción, parece, selectiva a través de volumen intersticial y después también del volumen intravascular, ¿no? Entonces, no tenemos, como vemos en el último gráfico que estoy señalando acá, esta depresión de volumen con el incremento de todo lo que es el sistema adrenérgico, renina, angiotensina, aldosterona, por ejemplo. Este es otro efecto que también se ha planteado mucho, que es la mejora en la eficiencia energética a través de la inhibición del intercambiador sodio-protón a nivel mitocondrial. Recordemos que no hay receptores SGLT2 en el miocardio. Entonces, indirectamente esta inhibición modifica las concentraciones de sodio y calcio y eso hace que la mitocondria funcione más adecuadamente. Y si hablamos de mitocondria, hablamos de energía. Después está toda la teoría de Badimon, Fuster y el grupo de Gallego, que son el grupo de Nueva York, que plantean todo una variación entre el metabolismo energético de un corazón sano a lo que pasa en el paciente con insuficiencia cardíaca y lo que pasa cuando recibimos inhibidores SGLT2 en estos corazones. Vemos que hay un viraje a un mayor consumo de cuerpos cetónicos, ácidos grasos y aminoácidos de cadena ramificada y una menor utilización de glucosa. Y esto es más eficiente para el músculo. Y por otro lado, toda la teoría de Milton-Packer con la activación de vías de autofagia. Y esto tiene que ver con la teoría de la sobreabundancia energética y la teoría de la deprivación de nutrientes, ¿no? Entonces, creo que hay muchas líneas de investigación. Para mí no hay una específica, sino que hay un poquito de cada cosa posiblemente tenga que ver desde el punto de vista miocárdico. Y ni hablar de lo que mencionó Marcelo antes, que si protegemos el riñón, como él nos mostró, también estamos impactando positivamente a nivel cardiovascular, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta. Una cosa que parece, capaz que me meto en un terreno que me van a rezongar los nefrólogos, la mejoría del balance túbulo-glomerular, ¿no? En el sentido de que el aumento de llegada de sodio al sensor de la mácula densa, por un lado, generaría producción de ATP, que en el intersticio del aparato yuxtaglomerular se transformaría en adenosina, que tendría dos acciones. Por un lado, inhibir la secreción de renina, y entonces se bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y quizá vasoconstricción de la arteriola aferente y caída de la presión intraglomerular. Protege al riñón y protege al corazón. Me parece genial escuchar a un cardiólogo hablar del riñón. Y habla muy bien, además. Pero, a ver, Marcelo, ¿qué contestás a esa afirmación de Washington? Creo que ha dado en el clavo, porque uno hace unos años atrás preguntaba por qué los diabéticos hiperfiltraban y habitualmente las respuestas son porque está dilatada la aferente, como si fuera un fenómeno primario, ¿no es cierto? Y en realidad la aferente nunca puede hacer nada si no está controlada por el feedback túbulo-glomerular. Así que hay varios cardiólogos a los que les vamos a empezar el título de nefrólogo, pero es totalmente cierto lo que he dicho.
El problema es que el túbulo proximal reabsorbe demasiada sal con el diabético, porque el cotransportador reabsorbe sal y glucosa. Entonces, cuando se hipertrofia todo el túbulo proximal debido a ese fenómeno, ese y otros, es que se reabsorbe mucho más sal, llega menos sal a la mácula densa, y la mácula densa dice, uy, llega poca sal, hay que hiperfiltrar. Entonces, por el mecanismo que explicó el doctor, se dilata la aferente. Entonces, ahora tenemos algo totalmente central, y si quieres, tengo aquí... A ver si puedo... Entraste al anterior, me parece. Ahí está. Ahí está. Así que hiperfiltrar no solo es de los diabéticos, como dije, todos los enfermos renales hiperfiltran, y hay como dos tipos de hiperfiltración, así que ahora ya nos vamos poniendo técnicos. Cuando un diabético hiperfiltra inicialmente, tiene filtrados de 140, lo que está aumentando es la reserva renal. Y eso, explicado de esta manera, es que, acuérdense que en el riñón la presión oncótica va aumentando a medida que se va eliminando plasma, las proteínas quedan concentradas, llega un momento en que se iguala la presión hidrostática y hay un área de reserva, que eso es lo que habilita el diabético cuando decimos está hiperfiltrando, está a 145, está a 150. Muy distinta, y acá tenemos así que esa es la hiperfiltración inicial del diabético. Ahora, cualquier enfermo renal, en cuanto empieza a perder masa renal, las nefronas restantes tienen que hiperfiltrar, ¿no es cierto? Y acá tienen el dibujito en el esquemita como cuando van quedando pocas, cada una de ellas tiene que trabajar mucho más. Y si bien el filtrado glomerular total es bajo, cada una de estas unidades está hiperfiltrando. Entonces, cuando uno tiene un mecanismo que va directamente al corazón del problema, ya me estoy metiendo ya en la cardiología, realmente uno puede lograr que esa hiperfiltración disminuya con el efecto deseado, ¿no? Ahora, opino igual que Augusto, acá hay muchísimo más que solamente esto, y creo que de a poquito vamos aprendiendo al respecto. Está bien, Marcelo. Otro componente que es importante de este grupo de trabajos, cómo se fue de una situación donde los enfermos con disminución del filtrado glomerular eran excluidos de muchos de los estudios porque eran pacientes muy graves y donde se pensaba, después de tantos fracasos, de tantos estudios que llevaron al fracaso, de que incluirlos era muy difícil demostrar un beneficio en pacientes con disminución del filtrado glomerular. Estos trabajos empujan a cada vez filtrados más bajos. Entonces, una primera pregunta, todos se vincularon a determinar el filtrado glomerular como lo establecemos ahora, que es a partir de la ecuación de CK de EPI, o sea, a partir de una ecuación que toma en cuenta la edad, el sexo, la raza y la creatininemia. En los diabéticos particularmente esta ecuación tiene muchas debilidades y muchas veces la pregunta, particularmente para la diasformina, es, como tú bien nos mostraste en las guías CADIGO, es, bueno, no podemos empezarla por debajo de 30 de filtrado. Me gustaría que te explayaras un poco más en esta situación de que establecemos y que han demostrado tanto el DAPA como algún estudio previo, que no solo son seguras con filtrados bajos, sino que además se pueden mantener si este filtrado aún disminuye más. Porque me parece que ese dato es relevante para mantener que estos medicamentos, esta clase, mantiene su beneficio aún cuando el paciente sigue perdiendo filtrado glomerular. No sé cuál es el comentario que se te... Sí, sé exactamente a dónde estás yendo. Creo que una cosa es lo que podemos hablar acá de lo que creemos y demás, y quiero que quede eso bien explícito, digamos, y después, bueno, cada uno se ajusta a las regulaciones de su país, ¿no? Ahora, sacando eso de lado, creo que esto es igual que los IEC y los ARA. Al principio no la podías usar si el filtrado es menos de 30 y de a poquito la gente las iba usando a pesar de que todavía no estaba el estudio y claramente uno tiene que tener cuidado, ¿no es cierto?, cuando uno se está saliendo de la indicación aprobada por el ente regulador. Pero creo que
va a pasar exactamente igual que con los diques los ARA, y alguien tenía 15 filtrados, y el nefrólogo los dejaba y el otro los quería sacar porque tenían filtrado ya muy bajito, y bueno, después salieron los estudios que demostraron que aún con filtrados bajos tienen beneficios. Yo creo que acá va a pasar lo mismo, y no solo va a pasar lo mismo en eso, de que cada vez vamos a ir más abajo en el filtrado, sino que va a pasar lo mismo de que todo el mundo va a utilizar estas drogas, así como hoy en día todo el mundo utiliza IECA y ARA. Estas son drogas que empezaron a ser medio patrimonio de los diabetólogos y de a poco las va a usar todo el mundo, porque los beneficios son muy impresionantes. Porque yo, que no soy cardiólogo, pensaba que después de los cardiólogos le dan como 4 o 5 drogas, digo, ¿qué puede venir más allá de esto? Y fíjate vos que tenemos resultados importantísimos, ¿no? Sí, y complementando, me parece que en la guía CADIGO es bien interesante cómo dice que si el paciente tiene más de 30 de filtrado lo puedo iniciar, si tiene menos de 30 no iniciarlo, pero suspenderlo cuando llega a diálisis. O sea, ya ahí nos está abriendo que no lo voy a iniciar si tiene menos de 30, pero si bajó, ya lo está recibiendo, lo puede recibir hasta que llegue a diálisis. Ese pequeño detalle parece que es bien relevante a la hora del seguimiento y del manejo de estos enfermos. Sí, y en este estudio el filtrado era hasta 25, así que... Por eso. De nuevo, no salgamos a hacer cosas, ¿viste? sin cuidarnos. Yo creo que en general los médicos en estas situaciones somos muy cautelosos, pero creo que como estás insinuando en tu opinión, de que yo creo que estas drogas van a ser importantísimas hasta que el paciente llegue a diálisis. Después veremos, ¿no es cierto? Pero creo que van a seguir ejerciendo su efecto benéfico, aún con filtrados más bajos de lo que estamos hablando. No sé si tenés alguna pregunta, Washington, más. No, de repente tenemos algún minuto todavía. Tú aludiste, Augusto, a un metaanálisis que se publicó al otro día de la publicación de Emperor Reduced, que unió, o metaanalizó en conjunto DAPA-HF y Emperor Reduced, y no vio heterogeneidad de resultados más allá de que la mortalidad no se redujo en Emperor Reduced y sí se redujo en DAPA-HF. No sé si querés hacer algún comentario al respecto. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad, a mí, en lo personal, digamos, un metaanálisis de 2 estudios mucho no me gusta, ¿no? O sea, creo que un metaanálisis, la gran utilidad que tiene es cuando hay más estudios y cuando los resultados son más divergentes. Yo creo que no hacía falta ver un metaanálisis para ver que tanto Emperor como DAPA iban en la misma línea, ¿no? O sea, hay detalles, si uno analiza, es un seguimiento a 2.2 años, la forma de adjudicación de eventos, por ahí la medicación que reciben los pacientes de base, la geografía de los pacientes incluidos puede influir en la forma de adjudicar eventos, puede influir, digamos, en distintos resultados y no hacer que una molécula sea distinta a la otra. Yo creo que lo que nos muestra ese metaanálisis es numéricamente confirma que va todo en la misma línea, o sea que este grupo farmacológico, como decía Marcelo recién, tiene un efecto mucho más allá, por ahí, de la diabetes claramente, que el efecto va destinado a la nefroprotección y que hoy ya los podemos incluir dentro del arsenal del cual disponemos para mejorar la calidad de vida y reducir los eventos de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Creo que, al igual que pasó en diabetes, cuando un estudio, digamos, da en el límite de la superioridad, se acude a metaanálisis para juntarlos todos y mostrar numéricamente un beneficio que por ahí por cuestiones técnicas del diseño del estudio no se puede mostrar. En los estudios de diabetes que eran diseñados con seguridad cardiovascular, la verdad que mostrar superioridad y todo puede incluso hasta ser más difícil porque no estaban diseñados con ese fin. Entonces el diseño lleva a que los metaanálisis a nosotros nos dejen más claro, como dijeron antes, que esto es un efecto de clase con alguna particularidad que puede tener una droga sobre otra, pero creo que en términos de reducción de eventos, la verdad que como se mencionó a lo largo de toda la jornada, podemos hablar de un efecto de clase y el metaanálisis avala un poco esa información. Augusto, es como, un poco en broma, ¿no? Es como lo que dijo un famoso cardiólogo con respecto a los metaanálisis, que son como los chorizos. Solo Dios y el carnicero sabe lo que tienen adentro y ninguno de los dos se los comería. Así que
de acuerdo con tu reflexión. No, yo un comentario final. En Uruguay se llevó a cabo recientemente el consenso, se actualizó el consenso para tratamiento de los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica y se tomó la definición de la CADIGO sobre que la primera línea de tratamiento sea diaformina e inhibidores de SGLT2. Eso nos lleva a una situación del país que capaz que es un poco distinta a la de Argentina, que es que este tipo de medicamentos, si bien están comercialmente un par de ellos disponibles, no están incluidos en la obligatoriedad del sistema a ser entregados a los usuarios del sistema. Lo que nosotros llamamos la canasta de prestaciones o el PIAS. Esta es la fase que viene. Es tan evidente para todo el sistema que probablemente estos medicamentos ahorren en complicaciones, en tratamientos, en ingreso a diálisis, que tienen una importancia fundamental lograr que la accesibilidad para los pacientes de estas drogas. Y en esa etapa creo que este simposio contribuye a difundir esta situación y a ponerla en el tapete como una herramienta que, como bien mostraba Marcelo, este salto es similar a la introducción de los IECA y nos llevó 20 años llegar a este salto. Tenemos que empezar a aplicarlo rápidamente para beneficio de nuestros pacientes. Creo que ha sido un placer, a pesar de que están del otro lado del río. Un gusto. Esperemos que vuelvan a estar de este lado o nosotros de aquel lado en breve. Eso va a significar que estamos saliendo de esta pandemia y la verdad que, como les digo, un placer estar con ustedes. Exactamente lo mismo, agradecerles la participación y bueno, un fuerte abrazo a través del Zoom. Bueno, muchas gracias también por la invitación, la verdad que fue un placer. Gracias Marcelo también por tu compañía. Muchas gracias a todos, muy lindo.